Solía creer que mi nombre tenía peso en esa casa. Emily Carter, hija del reverendo Thomas Carter y su esposa Margaret. Una familia impecable, formada por coros dominicales y sermones sobre la gracia, el amor y el plan perfecto de Dios. Pero cuando eres niña, no te das cuenta de que algunas bendiciones se tratan más como cargas que como regalos. Thomas y Margaret me adoptaron cuando tenía apenas 4 meses. Ya tenían un hijo, Matthew, y más tarde una hija, Clare. En la iglesia, me llamaban su pequeña bendición, una historia contada con sonrisas tiernas sobre cómo abrieron su hogar a una niña necesitada. Pero detrás de la puerta principal, nunca fui realmente de ellos, solo algo que habían asumido, no alguien a quien hubieran elegido amar. Matthew tenía un cuarto pintado como el cielo, con azules suaves y nubes. Mi habitación, un espacio convertido de almacenamiento, era oscura y estrecha, sin ventanas y con una lámpara que zumbaba después de una hora. La colcha de Clare combinaba con sus cortinas, alegres flores rosas. La mía era una colcha desteñida de un depósito de donaciones. Nunca me quejé. La gratitud se esperaba, y yo era buena fingiendo. Para el mundo exterior, los Carter eran la familia perfecta. Los sermones de Thomas eran elocuentes. Los convivios de Margaret, legendarios. La gente alababa su gracia al criar 3 hijos, especialmente con la historia especial de Emily. Durante años creí que eso significaba que yo era valiosa. Ahora sé que solo significaba que venía con una mancha no hablada. En la escuela, cuando los niños preguntaban sobre mis padres biológicos, siempre decía, tengo un papá y una mamá como todos los demás. Pero en el fondo, sabía que el amor deja huellas. Cuelga tus dibujos en el refrigerador, recuerda tu pastel favorito, te llama bendición sin agregar ninguna condición al final. Tenía 9 años cuando escuché a Thomas rezar en su estudio. Señor, ayúdame a soportar esta carga. Recuérdame por qué la pusiste con nosotros. Dame fuerza. Me quedé congelada en el pasillo, con una bandeja vacía de la cena en las manos, preguntándome, ¿soy una niña o un deber? No había muchas fotos mías en esa casa. Margaret guardaba collages de los juegos de béisbol de Matthew, los recitales de Clare, incluso de su Golden Retriever. Un día encontré la única foto mía escondida detrás de una tarjeta de seguro vencida en un cajón. No estaba sonriendo, parecía a alguien que le había dicho cómo posar. Ese era mi lugar, no completamente oculta, pero nunca exhibida. A los 14 años, ya había perfeccionado el arte de desaparecer sin salir de la habitación. Una habilidad de supervivencia en la casa Carter, donde ser visible dependía de calificaciones, logros, obediencia y silencio. Matthew, un año menor, tenía estantes llenos de trofeos de liga infantil y un certificado del campamento de robótica. Clare, 3 años menor, tenía cintas, medallas de baile y una placa del concurso del condado. Clare Carter, Jr. Miss Grace County. Sus puertas tenían placas con sus nombres. La mía un post-it doblado, no cerrar de golpe. Mi cuarto olía débilmente a cloro. Sin luz del sol, sin calidez de sábado por la mañana, solo una lámpara zumbante y un desagüe oxidado del tiempo en que el espacio fue lavandería. Cuando llovía, el agua retumbaba en las tuberías de arriba, un sonido que aprendí a preferir al ruido de las risas en el piso de arriba. En el cumpleaños 16 de Clare, Margaret le organizó un brunch en el jardín con guirnaldas pastel, un arpista y servilletas con monograma. Su regalo, una caja de joyas de terciopelo con una pulsera de plata grabada con su nombre. Matthew lo había recibido 2 años antes. Ese año, yo recibí una Biblia de segunda mano, con páginas dobladas y escritura ajena en los márgenes. Dentro de la portada, Margaret escribió: La disciplina forma carácter. Te amamos en Cristo. Nadie olvidó mi cumpleaños. Solo que no lo celebraron. En la cena, Thomas rezaba, Señor, gracias por el año de Emily. Ayúdala a servirte con gracia. Luego silencio. A los 15, horneé mi propio pastel, un bizcocho de vainilla con glaseado de almendra, siguiendo un recorte de boletín de la iglesia. Encendí una cerilla y canté suavemente para mí misma. Clare entró a mitad del proceso, se rió y dijo, eres tan rara. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché a Margaret por teléfono. Ella nunca fue realmente para nosotras. Quizá Dios nos la dio para enseñarnos paciencia, y luego risas casuales, no crueles. No lloré. En su lugar, abrí la Biblia y escribí mi nombre en letras mayúsculas, Emily Lee Carter. Como diciendo, sigo aquí.
En la iglesia me llamaban resiliente. Lo que en realidad querían decir era, no contesta. Al lado vivía Ellen Monroe, una enfermera jubilada, viuda joven, sin hijos propios. La gente la llamaba señorita Ellen, con ese tono que usan para mujeres mayores que usan pantalones y dicen lo que piensan. Para mí, era otra cosa, tiempo sin prisas. Me saludó por primera vez por la cerca cuando tenía 10 años, con un plato de galletas de melaza y preguntando si me gustaban los pájaros. Sí me gustaban, aunque no sabía mucho, así que me enseñó nombres, hábitos y migración. Tenía comederos colgados de los robles y una mecedora perfectamente ubicada para ver a los gorriones venir y salir. Después de la escuela, cuando Thomas estaba en la oficina de la iglesia y Margaret preparando un bazar, yo me escabullía. Ellen nunca preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Rezaste hoy? Ella preguntaba, ¿de qué color estaba el cielo en recreo? ¿Aprendiste algo que no esperabas? Una tarde de primavera, la ayudé a trasplantar plántulas de tomate. Mis manos cubiertas de tierra, pelo pegado a la frente. Ellen me estudió y dijo, cariño, algunas flores florecen aunque nadie las vea, ¿significa eso que son menos reales? Fue la primera persona que enmarcó una foto mía. No sabía que la había tomado. La tomó con una cámara desechable mientras reía viendo una ardilla robar fresas. Me la dio en un marco de madera con cuerda. Al reverso escribió, eres más de lo que ven. La guardé detrás de mi almohada. Por la noche la abrazaba como un secreto, porque en un mundo donde constantemente me medían contra la Biblia, contra Matthew, contra lo que una buena niña debía ser, Ellen nunca me midió. Solo me vio. Una vez dijo, no sé si Dios vive aquí al lado, pero estoy segura de que preferiría pasar las tardes en este porche. Y yo le creí. A los 28 pensé que había hecho las paces con la ausencia. Tenía un pequeño departamento, trabajaba en la biblioteca del condado y mi vida era predecible, mía. Ese año, Thanksgiving llegó tarde. Las hojas eran fantasmas quebradizos. No planeé nada. Entonces Ellen llamó, cocina este año. Invítalos. Haz que la mesa sea tuya. Me reí. No han aparecido en 5 años. Sabes que lo intentaste, dijo suavemente. Eso importa. Así que cociné en platos de hierro usados, doblé servilletas de tela, hice salsa de arándano desde cero. Incluso colgué una guirnalda preiluminada y encendí la vela de calabaza que Ellen me dio el año pasado. Mandé las invitaciones 3 semanas antes. Margaret respondió con una sola frase, estaremos recibiendo a Matthew y Clare en casa ese día. Clare nunca respondió. A Thomas, supuse, iría donde Margaret dijera. Aún así, cociné. Asé el pavó, lo rocié cada 30 minutos. Hice relleno de hierbas, panes horneados, los envolví en una toalla de lino. Puse 6 lugares en mi mesa de segunda mano, uno para cada uno para Ellen y uno para mí. A las 2 pasó el tiempo. Luego las 3. La comida comenzó a enfriarse. Ellen avisó por mensaje que se había retrasado en el doctor. Nada grave, pero llegaría tarde. Miré mi teléfono, esperando un mensaje de disculpa o al menos una excusa. No llegó. A las 4:15 me senté sola. Llené un plato como si alguien me estuviera observando, pavó, puré, salsa de arándano, 2 panes. Lo puse en la cabecera de la mesa. El asiento de Thomas. Luego llené el mío, no lloré, no me enojé. Solo comí despacio, cada bocado sin sabor bajo el peso de todos los que nunca habían llegado. La vela parpadeaba junto a copas de vino intactas. Mi silla crujió cuando me recosté. Ellen llegó justo antes de las 5, con las mejillas sonrojadas por el viento, su viejo abrigo azul marino abotonado hasta el cuello. Observó las sillas vacías sin decir palabra. Luego me entregó un pequeño sobre desgastado. Quise darte esto antes, dijo en voz baja. Lo he guardado por mucho tiempo. Pensé que hoy podría importar. Dentro había una carta doblada y debajo, un paquete atado con una cinta rosa deslavada. Son de alguien llamado Evelyn, murmuró Ellen. Tus padres me dijeron que los tirara. No lo hice. Llegaban cada año. La cinta temblaba en mi mano mientras giraba el sobre superior. La dirección de retorno decía, Evelyn Callahan, Brooklyn, NY. Un nombre que nunca había escuchado. Pero algo dentro de mí se levantó. La cinta se sentía suave, gastada por el tiempo y las manos. La desaté con cuidado, temiendo que el paquete entero desapareciera si tiraba demasiado fuerte. La primera carta tenía los bordes amarillentos.
La caligrafía, inclinada y elegante, comenzó con palabras que me robaron el aliento. Querida Emily, no sé si esto alguna vez te llegará, pero escribo cada año por si alguien, en algún lugar, deja que una llegue. Estaba fechada hace 12 años. Nací en un cuarto con papel tapiz lila y la luz de la mañana entrando. Si quieres saber lo que Evelyn escribió y por qué esas cartas estuvieron escondidas tanto tiempo, acompáñame en el siguiente capítulo. Aquí es donde todo cambia. Lloraste en silencio, como si estuvieras esperando a ver si era seguro hablar. Esas fueron las primeras palabras que Evelyn escribió sobre mí. Me contó sobre su embarazo. Asustada, joven, soltera, viviendo con una tía estricta católica en Flatbush, que creía más en el castigo que en la misericordia. Evelyn había suplicado quedarse conmigo, pero su tía amenazó con cortarla de su vida. La iglesia tiene arreglos, decía. Familias buenas, temerosas de Dios, que la criarán bien. Evelyn rogó que le dieran actualizaciones, tal vez fotos, pero luego silencio. Sin embargo, siguió enviando cartas cada año en mi cumpleaños por si alguien dejaba pasar una. Leí la siguiente carta, luego otra. Cada una contenía un año de mi vida que nunca supe que existía en la memoria de alguien más. Cuando cumplí 10, espero que te gusten los libros. A los 15, me imagino con cabello oscuro como el mío. A los 21, a veces me quedo afuera de los cercos del parque solo para recordar el sonido de la risa de un niño. Para la sexta carta, dejé de secarme las lágrimas. Caían libremente mientras pasaba cada página. En total eran 14 cartas, la última fechada hace 3 años. Si nunca lees esto lo entenderé, dijo Ellen. Pero debes saber que nunca dejé de ser tu madre. No en mi corazón. Solo que no me dejaron serlo en voz alta. Ellen se sentó en silencio frente a mí, las manos juntas, el rostro sereno. Llegaron a mi puerta el día que naciste, dijo suavemente. Buscaban un vecindario tranquilo para criar a su hija. No conocía la historia completa entonces, pero cuando me pidieron quemar esas cartas, ella se quedó en silencio. No pude. Miré la caligrafía otra vez. El nombre, la verdad que ni sabía que quería conocer. Tengo que encontrarla, dije. Mi voz no tembló. Sonó clara, como si la dijera cada versión de mí misma, la niña que nunca tuvo velas, la adolescente que cantó sola, la mujer que puso la mesa para fantasmas. Ellen apretó mi mano. Nunca dejó de escribir, dijo. Eso tiene que significar algo. Después de terminar las cartas esa noche, no dormí. Una semana después, conduje hasta su casa. No llamé, quería que estuvieran desprevenidos. Margaret abrió la puerta con un delantal de flores y labios pintados. Su sonrisa flaqueó al verme. Emily, no esperábamos. Lo sé, dije entrando. La casa no había cambiado. Los mismos muebles rígidos, los mismos retratos de Matthew y Clare. La misma ausencia de mí. Thomas apareció del salón con una taza astillada que decía, el mejor papá del mundo. Se detuvo al verme y la dejó sin decir palabra. Encontré las cartas, dije. De Evelyn. Silencio. Margaret se aferró al borde del mostrador. Thomas parpadeó lentamente, como si no me hubiera oído. Ellen las había guardado. Yo añadí las 14 en total, una por cada año. Thomas miró a Margaret. Ella bajó la mirada. Vine por una razón, dije. No por una disculpa ni por una explicación. Solo para devolver la narrativa. Puse las cartas, aún atadas con la cinta rosa deslavada, sobre la mesa entre nosotros. No las desaté. No estaba allí para rogar reconocimiento. Siempre se contaron una historia, continué, sobre cómo Dios les dio una carga que llevar, sobre cómo yo era una prueba de paciencia, una asignación moral. Margaret abrió la boca, pero levanté la mano. Me dijeron que debía estar agradecida por la comida, por el techo, por la misericordia de Dios, pero nunca. Mi voz se quebró un instante y luego se sostuvo. Ni una sola vez en 28 años me agradecieron por ser la niña que nunca preguntó por qué. La mandíbula de Thomas se tensó. Aún sin palabras. Ahora sé quién soy, dije. Soy la hija de Evelyn. La niña que escribió su nombre dentro de una Biblia usada. La niña que horneó su propio pastel de cumpleaños. La mujer que esperó 28 años para ser vista y finalmente dejó de amasar silencios. Me giré para irme. En la puerta me detuve. Podrían haber dejado que el amor creciera aquí, dije suavemente. Pero eligieron el control. Salí. El aire afuera estaba frío pero limpio.
Ellen me esperaba en su coche, estacionado unas casas más abajo. No preguntó cómo había ido, solo abrió la puerta del copiloto y dijo: ¿Lista? Asentí. Brooklyn está lejos, añadió con suavidad. He esperado más, respondí. Condujimos en silencio, las cartas descansando entre nosotras como un pasajero finalmente reconocido. Brooklyn no se parecía a lo que había imaginado. No más ruidosa, solo más tranquila. Filas de brownstones, banquetas llenas de hojas secas, una pequeña tienda de esquina con letreros pintados a mano. Ellen se quedó en el coche mientras yo me quedaba frente a la reja. El apartamento estaba en el segundo piso. Barandales de hierro, escalones astillados, una corona descolorida aún colgada en la puerta, aunque la Navidad había pasado hacía tiempo. Toqué la puerta una vez, luego otra. Cuando se abrió, lo primero que me impactó fueron sus ojos, color avellana como los míos. Su cabello recogido en un moño suelto, con canas pero digno. Sus manos, delgadas y firmes, descansaban sobre el marco como si necesitara sostener algo. Sí, preguntó con cautela. Abrí la boca, pero no salió nada. Entonces saqué del bolsillo superior de mi abrigo la primera carta que ella había escrito. Se la entregué. Ella la miró, luego me miró a mí. Emily, susurró mi nombre como si no creyera su propia voz. Asentí. Su mano voló a la boca, pero las lágrimas llegaron antes que las palabras. Retrocedió y abrió la puerta más ampliamente. No hubo abrazos dramáticos ni música intensa, solo el crujir de las tablas viejas y el sonido silencioso de dos vidas volviendo a unirse. Preparó té. Me senté en su mesa de cocina gastada, marcada y real. Sacó un álbum de fotos que nunca había visto, pero que de algún modo ya conocía. Esta eras tú, dijo, señalando una ecografía pegada en la portada. Aquí fue donde empezaste. Hablamos hasta que el té se enfrió. No preguntó por ellos. Solo preguntó por mí, que me gusta leer, que me hace reír, que soñaba cuando era niña. Por primera vez respondí. Un año después, volví a poner la mesa. Los mismos platos de hierro, las mismas servilletas de tela lavadas y planchadas. Pero esta vez la mesa se sintió llena antes de que nadie se sentara. No porque esperara que lo estuviera, sino porque elegí quién pertenecía allí. Evelyn trajo camotes con nuez moscada. Ellen llegó con sus galletas de melaza aún tibias en la lata. Una vecina trajo pan casero, su pequeño niño siguiendo con un pavó de papel de la escuela. No hubo versículos ni oraciones forzadas. Y aún así, la gracia llenó cada rincón de aquel pequeño apartamento. Guardé la cinta, no las cartas. Esas se las devolví donde pertenecían. Guardé la foto que Ellen tomó una vez con la ardilla incluida. Y guardé mi nombre, no el que estaba atado a la obediencia, sino el que Evelyn escribió año tras año, con esperanza, con amor. Algunas historias comienzan en silencio. La mía comenzó con una carta que nunca estaba destinada a ser leída. Y aún así me encontró. Comparto este capítulo de mi vida porque durante años creí que el silencio era supervivencia. Si alguna vez te has sentido invisible o no elegido, quiero que sepas que tu historia importa. Cuéntame en los comentarios, ¿qué le habrías dicho a la familia que trató de borrarte? ¿Qué consejo me darías ahora? Y si alguna vez has construido tu propia versión de familia, compártelo también. Suscríbete para seguir el resto de mi viaje, porque a veces lo más valiente que podemos hacer es hablar. Y tal vez, solo tal vez, encuentres la fuerza para escribir tu propio final.